Cordial saludo. Agradecemos el estar presente. Realizamos este trabajo para los programas de manejo integrado de plaguicidas y sistema diversificados, titulado Alelopatía y métodos sucesionales, por Daniel Fernando Chávez Ramírez y quien les habla, María de los Ángeles Delgado. Hoja de ruta. Tendremos dos vías. Una, alelopatía, relaciones intra e interespecíficas, ejemplos. La segunda, manejo de la diversificación con método sucesional, que es ventajas y algunas técnicas de sucesión en la diversificación de cultivo. Objetivo. El objetivo es dirigir la exposición a mostrar la alelopatía como una herramienta para disminuir el uso de plaguicidas dentro de un manejo integrado en los sistemas diversificados. Concepto general. La alelopatía es definida como la influencia directa de un compuesto químico liberado por una planta sobre el desarrollo y crecimiento de otra planta. Aleloquímicos. Es una sustancia química liberada por un organismo que ejerce efectos conductuales o fisiológicos generalmente adversos o beneficiosos en otro organismo. Entonces, la inducción de aleloquímicos se ve mediada por estrés ambiental, en este caso la alta luz UV produce reacciones en la planta, el ataque de patógenos o de plagas y heridas realizando labores de campo físicas o mecánicas. Entonces, en la planta se va a producir compuestos fenólicos, terpenos, ácidos grasos de larga cadena y ácidos simples. Van a ser sintetizados, transportados y expuestos en toda la planta o donde la planta lo necesite y lo requiera. Estas respuestas alelopáticas van a ser supresión de la germinación, inhibición del desarrollo radicular aéreo y de otros meristemos, y también hay interacciones que van a traer insectos enemigos naturales, van a beneficiar a la planta, sustancias que retrasan la digestión del insecto generándole una indigestión y el insecto no se va a sentir a gusto, va a volar a otra planta, entre otras. Vías a través de las cuales se liberan los agentes alelopáticos al entorno. Entonces, la planta, a través de las raíces, va a exudar compuestos aleloquímicos. A través de las hojas y de los tallos va a liberar compuestos volátiles a través de la volatilización. La hojarasca, el mulch, las coberturas que se usan, ellos también van a liberar a través de la volatilización y van a liberar a través de a la tierra a través de la lixiviación y de la biodegradación. Manejo integrado de malezas, relaciones intraespecíficas. Estas son relaciones planta-planta. Estas relaciones el grado de afectación va a depender del tipo de tejido vegetal, de la edad de la planta y la cantidad y de la naturaleza de la precipitación del compuesto aleloquímico y de la vía de liberación. Entonces, de esta manera se va a liberar una gran variedad de agentes alelopáticos de diferente naturaleza, tales como compuestos fenólicos, terpenos y alcaloides. Se ha determinado la toxicidad de muchos lixiviados, compuestos volátiles y exudados en semillas y hojas sobre plantas silvestres y cultivadas. Algunos ejemplos: Brassica juncea, Brassica napus y Brassica rapa, tienen un efecto inhibitorio sobre la germinación de lechuga y trigo. Procurar no sembrar después de cosechar la colza, lechuga o trigo. Amaranthus palmeri afecta la germinación del tomate y cebolla y zanahoria. Mirar bien las arbences que se encuentren por ahí, tienen un efecto inhibitorio en otras. La artemisa es autotóxica e inhibitoria del desarrollo de callos de lechuga. Heliotropium europeum
que estimula el crecimiento de rabanito y trigo sarraceno. Está Chenopodium murale, que inhibe el crecimiento longitudinal del vástago y espiga y peso seco en trigo. La Vitis pilosa, área foliar y crecimiento y materia seca en maíz, sorgo y lechuga. La Parthenium historoporus, crecimiento y nodulación de poroto, tiene un efecto inhibitorio. Lycompersicum esculentum tiene un efecto inhibitorio en el crecimiento de lechuga y berenjena. Y Brassica campestris, crecimiento de mostaza y es autotóxico. Ok, manejo integrado de plagas, relaciones interespecíficas. Aquí vamos a entrar en un concepto en el cual vamos a manejar un organismo 1, el cual va a emitir la señal, y un organismo 2 también, que va a recibir esa señal, va a ser de otra especie, ya sea insecto, nemátodo, virus, bacteria, hongo. Los aleloquímicos permiten la comunicación entre dos especies, planta e insecto, y dependiendo de quien recibe y es beneficiado, la interacción recibe el nombre de alomonas. Son formas de defensa de la planta como sustancias tóxicas o repelentes que benefician al organismo que las emite. En este caso, la planta va a ser beneficiada porque es la que va a emitir la sustancia, y los insectos, bacterias, virus, nemátodos van a ser los que reciben la señal. Entonces se va a producir olores o compuestos químicos que tienen un efecto sobre el comportamiento del insecto. Por ejemplo, cuando este está en vuelo, el insecto con sus antenas y aparato bucal va a detectar la información química y se va a desviar hacia otra planta. Entonces las alomonas con efectos anticenóticos van a afectar la conducta de selección de planta hospedera del insecto. Se va a beneficiar al insecto y va a ser plantas barreras o plantas repelentes que van a desviar al insecto, plantas excitantes que van a sobreestimular el insecto, inician o aligeran los movimientos del insecto. Son supresores que van a inhibir la masticación y la perforación de las cutículas y de los órganos. Y deterrentes, que lo que hacen es que previenen el mantenimiento de la alimentación o la oposición continua. Entonces, estas deterrentes son quemantes para el tubo digestivo, y esto hace que el insecto pues, no se sienta a gusto en esa planta y se vaya. Los efectos anticenóticos en el insecto. Entonces se conoció este mecanismo como un mecanismo de no preferencia, y anticenosis significa antihospedero. Entonces esto va a generar un cambio en el comportamiento del insecto a través de factores morfológicos que van a afectar este comportamiento y no van a permitir que el insecto ovoposite, se alimente o se refugie allí. Entonces esta interacción es tan fuerte porque el insecto realmente rechaza la planta. Entonces, estos factores morfológicos son tricomas que van a limitar el movimiento del insecto y sobre todo también van a exudar sustancias que van a repeler el insecto. Se conoce ejemplos de tricomas en resistencia en la soya, al lorito verde, en Poasca fabae. También la dureza de los tejidos va a afectar que el insecto se alimente o que ovoposite, y entonces genera un rechazo. Este ejemplo es la resistencia en caña Diatrea saccharalis. Y tenemos lo que son las capas de cera, donde el insecto se va a resbalar, no le va a ser fácil mantenerse. Entonces la resistencia, un ejemplo es la resistencia de crucíferas al Crisomélido Philotetra albionica. Aquí tenemos un ejemplo de anticenosis por aleloquímicos en Diabrotica. Es atraído a curcubitáceas y estimulado a alimentarse de ellas cuando hay presencia de curcubitacina.
Cultivares sin curcubitacina tiene un menor daño por este coleóptero. Tenemos alomonas con efectos antibióticos, las cuales la planta se va a seguir viendo beneficiada porque es una alomona. Entonces estos efectos van a darse en el crecimiento, a limitar el crecimiento y desarrollo de estados inmaduros, reducen longevidad y fecundidad de los adultos. Las toxinas causan disrupciones neuromusculares en la respiración y otras funciones vitales. Tiene también sustancias antialimentarios que van a bloquear la utilización de nutrientes esenciales, van a crear indigestión al insecto o al organismo, mímicos hormonales y van a interferir en las funciones endocrinas. Los efectos de antibiosis en insectos son la muerte de estados inmaduros, la tasa de crecimiento anormales, las fallas en procesos de empupamiento y de emergencia de adultos, la fecundidad y fertilidad reducidas, la emergencia de adultos muy pequeños o malformados y la conducta anormal. Esto se va a ver reflejado en reducir las tasas de población del insecto blanco. Las cairomonas. Las cairomonas se va a ver en una relación donde el organismo 1, que es la planta, va a emitir la información, pero no se va a ver beneficiado. Y quien la recibe sí se beneficia. Entonces, son atrayentes, disuadores, retardantes o estimulantes de oposición o alimentación y son compuestos químicos cuyo efecto es beneficiar al receptor. Esta respuesta adaptativa se refleja en el insecto, el cual prefiere orientarse hacia la planta, siendo atraído y permitiendo el desarrollo y crecimiento. La planta tiene compuestos que le gusta al insecto, al organismo 2, favorece la ovoposición y la alimentación continua. En prácticas de manejo integrado de plagas se utiliza el metileugenol y el trimedulure como cairomonas para atraer y trampear, entre otros machos de Dacus, Sonatus y Ceratitis capitata. Estos compuestos tienen un efecto mímico y son compuestos de paraferomonas. Sinomonas. Las sinomonas marca una nueva era en la resistencia varietal, abre un campo nuevo y amplía la visión de las relaciones. Este va a favorecer al emisor y va a favorecer al receptor. Entonces, aquí vamos en relación con resistencia varietal y control biológico. Entonces aquí ocurre que tenemos dos lepidópteros que consumen la planta Brassica nigra. El primero es Pieris brassicae, el segundo es Mamestra brassicae. Cuando estos insectos meten el ovopositor en la planta, esta produce una información química de metabolitos secundarios, compuestos orgánicos volátiles que van a atraer a los enemigos naturales, Cotesia aglomerata y Trichogramma brassicae. Estos enemigos naturales han coevolucionado para detectar los compuestos que la planta emite solo cuando se lleva a cabo esta relación de herbívoros plaga con la planta Brassica nigra. Entonces estos parasitoides son atraídos por esta relación, se benefician. Entonces aquí todos van a ser beneficiados porque la planta permite que los herbívoros se posen y también permite a los parasitoides llegar. Bueno, esto es importante, las sinomonas, porque los fitomejoradores hoy en día buscan plantas que tengan esta doble protección, capaces de producir compuestos de antibiosis o anticenosis, y también plantas que produzcan sinomonas para la atracción de enemigos naturales. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar un poco acerca de el manejo de diversificación con un método sucesional. Bueno, antes de comenzar, tengo que explicarles que la sucesión
en el área de la ecología o en la biología. Entonces la sucesión es la sustitución natural que hay cuando un biotipo, en un ecosistema o en un ecosistema una especie muere, es reemplazada en el mismo área por otra especie. Esta sustitución se le llama una sucesión, ¿cierto? La sucesión compete de dos etapas. En la primaria es cuando encontramos un suelo virgen o un ecosistema virgen que no ha sido alterado por otra comunidad preexistente, o que no tenga otra comunidad preexistente. Y la secundaria es todo lo contrario, cuando ya existe una comunidad preexistente y es alterada, ¿cierto? Entonces esa evolución a veces es interrumpida por comunidades como el hombre, que alteran ese ecosistema o esta evolución. Entonces también voy a hablarles un poco acerca de qué es un cultivo diversificado. Entonces la diversificación del cultivo es aquel tipo de agricultura que usa cosechas múltiples en el mismo espacio, imitando la diversidad de ecosistemas naturales y evitando los grandes aportes de las cosechas únicas, y eso también incluye la rotación de cosecha y el multicultivo o policultivo. Entonces existen ciertas ventajas a la hora de utilizar este tipo de diversificación de cultivos. Una de ellas es que el rendimiento es mayor, ¿cierto? Cuando se hace una siembra determinada en un área sembrada como en un policultivo, y este equivale en el mismo área, digamos en una hectárea, se siembra en un monocultivo, pues el rendimiento va a ser mayor a largo plazo, ¿cierto? Cuando se hace ya la cosecha total en el policultivo. La rentabilidad económica de los policultivos suele ser mayor que la de los monocultivos, que crecen en áreas equivalentes, ya que se distribuyen los costos de manejo en las distintas especies cultivadas en el mismo sitio. Además de eso, a la hora de ver una cosecha, pues los costos, digamos, van a verse balanceados cuando hay una baja, de pronto baja de precios por la demanda en alguno de los productos. También existen pues menos riesgos de pérdida de cultivos y por ende mayor estabilidad. Por ejemplo, cuando llega un patógeno o una plaga a un cultivo establecido, pues si hay un policultivo va a ser una pérdida menor, ya que no van a ser la misma especie y por ende la interacción va a ser diferente. Bueno, también les voy a comentar un poco acerca de la comparación entre un ecosistema natural y un ecosistema agrícola. Entonces, hay cosas sencillas como la preparación de las camas en semillas, y la siembra mecánica normalmente es reemplazado con un método natural que es la dispersión de semillas, que lo hace normalmente los insectos como abejas y los animales como los murciélagos. También los plaguicidas químicos normalmente reemplazan los controles naturales de poblaciones de insectos, malezas y patógenos. Y la manipulación genética reemplaza los procesos naturales de evolución y selección natural. Bueno, el hombre al hacer una agricultura, ¿cierto? Normalmente está haciendo una interrupción de la sucesión, ¿cierto? Cada cultivo que se planta representa la primera etapa de la sucesión, que no es persistente ni estable. El objetivo del cultivo es obtener la mayor cosecha posible. La interrupción constante mantiene el agroecosistema en las etapas tempranas de la sucesión, donde se logra la mayor proporción de producción neta o biomasa cosechable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el hombre hace una siembra, está comenzando la primera etapa de la sucesión. Cuando él saca la cosecha y saca también la biomasa y los nutrientes del suelo, está haciendo una interrupción de esa sucesión normal, ¿cierto? De la sustitución que debería haber normal de la especie. Bueno,
También les voy a mostrar un diseño de los agroecosistemas de la sucesión análoga. Entonces, existen varias características valiosas que han hecho las comunidades sucesionales naturales y que pueden usarse como un diseño de agroecosistemas. Una de esas características es la elevada resistencia a la invasión y el ataque de plagas. Otra de ellas es la gran retención de nutrientes del suelo, una agrobiodiversidad abundante y un nivel razonable de productividad. Bueno, también les voy a hablar un poco acerca de los principios ecológicos de este diseño sucesional. Uno de ellos es aumentar la diversidad de especies, ya que promueve un uso más completo de los recursos, tanto de nutrientes como radiación solar, agua, etc. Y la protección contra plagas y el crecimiento compensatorio. También aumenta la longevidad a través de la adición de las plantas perennes, como el follaje abundante que brinda una cubierta permanente para proteger el suelo. La caída constante de esas hojas también permite una formación de materia orgánica y la circulación ininterrumpida de los nutrientes. Otro de ellos es establecer barbechos para sustituir la fertilidad del suelo a través de la acumulación de biomasa y la activación biológica, y para reducir las poblaciones de plagas agrícolas, interrumpiendo los ciclos biológicos de la rotación de los cultivos y los barbechos. Bueno, existen algunas opciones de manejo para imitar la sucesión natural. En un esquema de sucesión manejada se imitan las etapas sucesionales naturales, introduciendo plantas, animales y prácticas e insumos agrícolas que promueven el desarrollo de esas interacciones y conexiones entre los componentes del agroecosistema. Entonces se plantan especies que capturan y retienen nutrientes en el sistema y promueven el desarrollo del suelo. Esas plantas incluyen leguminosas con sus bacterias fijadoras de nitrógeno y plantas micorrizas que capturan fósforo. Bueno, existen algunas estrategias para dar una diversificación a los cultivos. Entonces, una de ellas es la rotación de cultivos, ¿cierto? La diversidad temporal en forma de abonos verdes de leguminosas se incorpora a los cultivos para proveer nutrientes y romper el ciclo de varios insectos, plagas, enfermedades y malezas. Otra de esas estrategias es la mezcla de variedades, que aumenta la diversidad genética en el campo mediante la introducción de malezas de mezclas de variedades, y o también multilíneas incrementan la heterogeneidad genética, reduciendo la vulnerabilidad a enfermedades propias de los monocultivos. Lo que muestra eso es cuando tenemos varias variedades, perdón aquí la redundancia, de una misma especie, pues rompemos el ciclo biológico, ¿cierto? Hay veces de los insectos o algún patógeno que esté atacando el cultivo. También tenemos otra estrategia que es los policultivos, ¿cierto? Los sistemas complejos donde dos o más especies se siembran con la cercanía suficiente para que haya competencia o complementariedad, permiten que se incrementen los rendimientos y minimicen los riesgos. Bueno, aquí tenemos dos conclusiones, ¿cierto? Una de ellas es la alelopatía y la otra es de los cultivos diversificados con la estrategia de sucesión. Entonces, el mayor desafío al manejar un sistema sucesional consiste en aprender a introducir perturbaciones de forma que estimulen la productividad del sistema por un lado y provean la resistencia al cambio y la variación por el otro. Es decir, tenemos que estar haciendo una semejanza a lo que ocurre naturalmente para que haya una constante evolución, hay alteración, ¿cierto? del ecosistema, y eso se puede lograr de varias maneras. Dependiendo de las condiciones ambientales locales, la estructura de los ecosistemas naturales maduros normalmente presentes
y la posibilidad de mantener las modificaciones a largo plazo. Y la conclusión para la alelopatía es que es importante conocer las interacciones de las plantas para mantener un equilibrio entre ellas y así disminuir cada vez más la intervención del hombre para controlar plagas y patógenos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.